Aquí en el primer punto se balanceaban ambos para originar una misma cantidad de átomos para cada elemento en el producto. Entonces vamos a ver. Del lado derecho tengo 2 fósforo y 3 de oxígeno. Ahora, del lado izquierdo tengo nada más 1 y 2. Entonces, aquí pareciera que debemos colocar un número 2. Ahora sí, está balanceado, pero me falta balancear al oxígeno. En un lado tengo el oxígeno 2 y del otro tengo a 3. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar por 2 esta parte para que entonces el oxígeno no sea 2, sino que me quede con 6. Vamos a colocarlo aquí. Oxígeno 6 de este lado. Ahora, del otro lado tengo que balancear nuevamente, ¿no? Porque ese 2 me afecta tanto al oxígeno como al fósforo. Entonces, ya no tengo 2 de fósforo, sino tengo 4. Voy a colocar 4 y aquí, como ya coloqué un 2 del lado derecho, esto me resulta en 6. Por lo tanto, aquí puedo colocar un 3 para que al multiplicarse con 2 de oxígeno ya me dé 6. Entonces ya está balanceada la ecuación. Así quedaba la primera, 4, 3 y 2. Vamos con la segunda. Tengo un sodio, 2 hidrógenos, un oxígeno. Aquí tengo un sodio, un oxígeno y 3 hidrógenos. Entonces, lo que está pasando es que mis hidrógenos me están afectando porque todavía no están balanceados. Entonces, yo puedo colocar aquí un 2 para que al momento de yo multiplicar por 2 aquí, el hidrógeno, perdón, se balancee. Ahora, tengo 4 de hidrógeno con este 2 que yo coloqué aquí. 2 por el 2 tengo 4 hidrógenos. 2 por 1 tengo tengo 2 oxígenos. 2 de oxígeno. Ahora, de este lado, tengo 2 de oxígeno, ¿es correcto? Pero entonces tengo 4 de hidrógeno, porque ya multipliqué por 2. Este hidrógeno al multiplicarse por 2, más los 2 de aquí, entonces tengo 4 de hidrógeno. Entonces aquí se balancea el hidrógeno. Del lado izquierdo tengo 4 y del lado derecho también tengo 4. Ahora, ¿qué está pasando? Pues en este lado, como ya multipliqué por 2 el lado derecho, el sodio también se está afectando. Entonces, ¿cuántos de sodio ya tengo? 2. Tengo que colocar un 2 aquí también para que del lado izquierdo también tenga 2 de sodio. Y ya está. Así quedaba la segunda. 2, 2 y 2. En el último, pues no era necesario colocar nada. O si ustedes querían ocupar el espacio o llenarlo con algo, pues podían colocar el número 1, ¿no? Para que no se viera que no, de cierta forma, hay algo en blanco ahí. Entonces se podía hacer, si no se hacía, no pasaba absolutamente nada porque quiere decir que no es necesario modificar la cantidad de moléculas que tenemos. Entonces no pasa nada. Ahora, para el último, yo tengo 2 de fósforo, 5 de oxígeno, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Entonces de este lado tengo a 6 de oxígeno. 5 más 1, pues son 6. 2 de fósforo y 2 de hidrógeno. Ahora, de este lado tengo 4 de oxígeno, tengo 1 de fósforo nada más y 3 de hidrógeno. Por lo tanto, lo que me está afectando en sí son todos los elementos de los átomos que están involucrados, tanto del oxígeno como del fósforo como del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a balancear.
Si yo coloco aquí, por ejemplo, un 3, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3, no es suficiente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo ya tengo 6 hidrógenos por este 3, pero del otro lado me quedo solo con 3 hidrógenos. Entonces yo puedo colocar de principio aquí un número 2 para que se balancee el hidrógeno. Solo me estoy preocupando por el hidrógeno, ¿sí? Entonces 3 por 2 de hidrógeno tengo 6. 2 por 3, 6. Vamos a ver cómo quedan los otros elementos. De fósforo tengo 2 y ahora de este lado ya tengo 2 también. Este 2 se multiplica por el único fósforo que hay aquí y entonces el fósforo ya se balancea. Entonces hasta ahora ya tengo hidrógeno y fósforo balanceados. Vamos a ver qué pasa con los oxígenos. Yo tengo 5 de aquí más los 3 de aquí porque, ojo, se está afectando este, ya son 8. Y 2 por los 4 de aquí también. 8 y 8. Esta ecuación ya está balanceada. Ahora, mucho cuidado. Hubo gente que me colocó números más grandes. No tiene absolutamente nada de malo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los números que colocaron son múltiplos de los números que acabo de poner. Es decir, si ustedes dividen entre un mismo número de tal forma que les quede 3 y 2, se van a dar cuenta que al inicio les queda 1, luego 3 y luego 2 con los números grandes que me colocaron. Entonces, el que sea un número grande no significa que esté mal. Lo único que hay que tener cuidado es que la cantidad de elementos por cada tipo de átomo sea el mismo en cada lado de la reacción. Entonces, chicos, así quedaba esta parte. En su mayoría hubo errores aquí, entonces nada más para que lo tengan pendiente y puedan corregir. Las correcciones las pueden hacer sobre el examen que ya les califique. Entonces, no pasa nada. Ahí ustedes nada más colocan a lo mejor con algún bolígrafo de diferente tono para enfatizar que ese fue un error y una vez corregido ya está. Ok, ahora número 2. Relaciona las columnas escribiendo en el paréntesis el número que corresponda. Bueno, aquí era más que nada la teoría, ¿no? Entonces solamente era colocar esa parte. Cambio físico. ¿Con cuál iba? Con el último. Algunos ejemplos pueden ser triturar la sal, hacer limonada y construir una mesa de madera. Un cambio químico representa al conjunto de cambios en la estructura interna de la materia que dan origen a otras sustancias. Iba aquí. Luego, metabolismo basal es el conjunto de procesos, perdón, era el de abajo, la energía mínima que un ser humano necesita para mantenerse vivo. Era aquí. Luego 4 en metabolismo aquí y 5 ecuación química aquí. 2, 5, 4, 3 y 1. Así queda 2, 5, 4, 3 y 1. Muy bien. Era nada más identificar diferencias entre uno y otro porque sí se parecían, ¿no? Entonces teníamos que tener muy en claro qué era un concepto a comparación del otro, porque sí se parecían bastante. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí o todo bien? Muy bien, vamos a seguir. 3. Ordena los elementos de menor a mayor peso atómico. Bueno, aquí debíamos identificar de qué elementos nos estaban hablando y ubicarlos en la tabla periódica. Aproximadamente escribir los pesos atómicos de cada uno para darnos una idea de quién va primero y quién va al final. El osmio tiene un peso atómico aproximado de 190. El manganeso
de 54 aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, el hidrógeno de 1 unidad, el helio de 4 y el xenón de 131. Entonces, con esta información nosotros ya podíamos acomodarlos en orden ascendente. El menor pues iba a ser el hidrógeno, luego seguía el helio con 4, después el manganeso con 54, después el xenón con 131 y por último el osmio con 190. Y ya estaba. Una vez que ustedes ordenaran estos elementos en esa posición, o hubo quien me los puso al revés, pues se los consideré también como buena porque entonces están comprendiendo que hay una diferencia en los pesos atómicos y están ubicando de forma correcta cada uno. Por último, masas moleculares. Encierra el compuesto con mayor masa. Hubo a quien se le olvidó encerrarme el compuesto y solamente me calcularon las masas, nada más. Hasta ahí se quedó. Les faltó encerrar. Era lo único. Ahora, dos situaciones. La primera, hubo quien me consideró al fósforo y al oxígeno separados. Entonces, consideraron el peso atómico del fósforo y el peso atómico del oxígeno. Hubo quien me los consideró juntos, o sea, el polonio, que también es un elemento. De una u otra forma, yo consideré correctas ambas, porque lo que a mí me interesa es saber si ustedes tienen los conocimientos para poder calcular masas atómicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ahorita voy a mostrar la solución? Considerando al fósforo y al oxígeno separados, que fue la mayoría que así lo hizo. Hubo gente que me los consideró juntos, pero no pasa nada. Fue correcto por los cálculos que hicieron, ¿sí? Entonces, considerando los elementos separados, uno distinto de otro, pues vamos a empezar. El aluminio. Aquí voy a colocar, aquí abajito voy a colocar los pesos atómicos de cada elemento. El aluminio tiene un peso atómico aproximado de 27. El oxígeno de 16 aproximadamente. El hidrógeno de 1. El fósforo de 31 y el zinc de 65 y el cloro al final de 35. Ya está. Bueno, para el primero tengo 2 de aluminio, entonces multiplico 27 por 2. Luego tengo 3 de oxígeno, multiplico 16 por 3. Esto cuando yo lo sumo me da 102. Entonces era la masa molecular aproximada de este compuesto. Ahora, para el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno 4, pues entonces tengo 3 de hidrógeno, multiplico 1 por 3. De fósforo solo tengo 1, entonces solo por 1. Vamos a colocarlo aquí como las multiplicaciones. 1 por la cantidad de fósforo, 31, y el oxígeno tengo 4. 4 por el peso atómico del oxígeno, 16. Al momento de sumar estos resultados, les daba aproximadamente 98. Ya está. El siguiente era el fósforo, 31, 1 por 31. El oxígeno, dado que tengo 3, entonces multiplico 3 por el peso atómico de un oxígeno y lo sumo. Aproximadamente les daba 79. Y por último, el zinc y 2 de cloro.
Bueno, el zinc es uno nada más que hay en el compuesto, lo multiplico por su peso. Y el cloro, como son 2, entonces multiplico 2 por lo que pesa un cloro, 35. Al momento de hacer la suma de estas multiplicaciones, entonces ya les daba aproximadamente 135. Entonces, de entre estos, el mayor, como yo lo estoy considerando al fósforo y al oxígeno como dos elementos separados, el mayor es el zinc con el diátomo del cloro. Y así quedaba. Si consideraron al polonio, les iba a dar diferente. Y me parece que considerando al polonio, el mayor era este. Ahí está. Por favor, vayan tomando nota, vayan copiando aquello en lo que a lo mejor les salió mal. Ahora, en lo que ustedes van copiando, pues voy pasando lista para tener registro de quienes asistieron el día de hoy. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Nada? ¿Estuvo fácil el examen? ¿Cómo lo vieron? ¿Sí? Más o menos. Creo que fue el hecho de que hayamos tenido varias sesiones en las cuales pudimos practicar sobre todo las ecuaciones químicas, porque era de los contenidos más difíciles. Ya está. Ok, chicos, aquí tengo los resultados. Cada uno de ustedes ya sabe cuánto sacó. En especial, quiero felicitar ahora sí que a 3 personas, una de las cuales pues no está aquí, Adrián, Emily y Yolotzi, porque obtuvieron un examen perfecto. Chicos, muchas felicidades. Espero que sigan así en química, que mejoren mucho, que mantengan ese ritmo, porque de ser así, entonces su calificación va a ser muy buena. La calificación final que ustedes obtengan en química va a ser bastante buena. Por otra parte, pues también felicitar a Aileen, Flori, Mía, Jos y Vane, porque también obtuvieron las calificaciones altas de entre los demás. A lo mejor tuvieron errores, pero una vez que ustedes identifican esos errores, pues espera que no los vuelvan a cometer. Entonces todo aquí es aprendizaje. Para las siguientes veces, sí les pido que tengan cuidado. A veces se nos van unas que otras multiplicaciones, a veces por la presión que sentimos, pues nos confundimos, pero es cuestión de
también dominar a veces los nervios, concentrarnos muy bien en lo que estamos haciendo para cometer el mínimo de errores. Entonces, gracias chicos, les agradezco mucho por eso. Sé que se están esforzando mucho y siempre se agradece. Ahora, para la siguiente clase, que es el día lunes, ya tienen en Classroom las consignas. Entonces ustedes ya saben que vamos a empezar con el contenido del mes de marzo. En esta ocasión, pues nos tocará trabajar con bases y ácidos. Entonces es un tema bastante interesante que pues desgraciadamente por la situación en la que estamos no podemos experimentar con algunas sustancias, pero eso no nos quita el hecho de que podamos conocer acerca de estos dos tipos de sustancias. Entonces, les voy a pedir que para el día lunes, me parece que así está programado. Sí, para el día lunes 17 de marzo deben entregar la portada del mes, la portada de química del mes de marzo. Ustedes igual, las indicaciones son las mismas que las que les compartí en matemáticas. La decoración es libre, pueden hacerlo a colores, plumas y demás. Eso se va a entregar el día lunes antes de las 5 de la tarde con un valor de 5 puntos. Durante la clase realizaremos una investigación, ¿sí? Entonces es importante que no falten el día lunes porque en la clase vamos a trabajar y claro, ese trabajo tiene puntuación. Son bien poquitas las clases que vamos a tener en el mes de marzo. Son nada más 5 clases, entonces es importante que no falten en ninguna de ellas y que cumplan con los trabajos porque son trabajos de muchos puntos. Tenemos 3 de un valor de 10 cada una. Entonces, sí es mucho, chicos, traten de cuidar también esa parte. Y bueno, nada más son 5 sesiones, 2 semanas de un poquito más y se acabó. Ustedes ya saldrán de vacaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces si no hay dudas, hasta aquí dejamos la clase de química el día de hoy. Nos vemos el día lunes, por favor, con la portada y para empezar con los nuevos contenidos del mes de marzo. Cuídense mucho y nos estamos viendo un ratito en matemáticas. Hasta luego, chicos. Adiós, maestra.